Ahora vamos a ver el segundo tipo de signos diacríticos que tiene el griego, signos ortográficos, que son los acentos. ¿Sí? El acento es aquel signo ortográfico que marca dónde se acentúa la palabra, ¿sí? Pero en el caso del castellano nosotros tenemos un acento de intensidad, ¿sí? Es decir que pronunciamos la palabra y donde la acentuamos donde es más, donde la sílaba suena más larga y más fuerte. En el caso del griego clásico, el griego poseía un sistema de acentuación llamado tonal, es decir que las palabras se acentuaban y al mismo tiempo que se acentuaban ocurrían algunos fenómenos en el tono, ¿sí? Generalmente era de elevación o de descenso. Así pues, entonces tenemos tres tipos de acentos, ¿sí? Una cosa que tengo que aclarar desde el principio es que toda palabra griega, excepto un número muy reducido de ellas, llevan acento escrito, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre en castellano. Así pues tenemos tres tipos de acentos. El acento agudo, ¿sí? El acento agudo lo que marcaba era originalmente una elevación en el tono. Así, por ejemplo, en la palabra Uranos significa cielo, entonces un griego clásico diría Uranos, y subiría el tono donde se coloca, en la vocal donde se coloca el acento. Recuerden que el acento también, al igual que los espíritus, se coloca sobre vocales, ¿sí? O diptongos. Vamos a ver cómo. El circunflejo, el acento circunflejo, marcaba una elevación en el tono y un descenso, ¿sí? Es decir, que involucraba dos tiempos. Por lo tanto, el circunflejo solamente va escrito encima de vocales largas, ¿sí? Así, por ejemplo, en una palabra como kalos, con omega, se diría, un griego antiguo lo hubiera pronunciado muy posiblemente como kalos. Algo indica un tono que se eleva y que finalmente desciende. Vamos por ahora a ver estos dos tipos de acentos, el agudo y el circunflejo. Entonces, el acento agudo, después nos vamos a ocupar del grave. El acento agudo, entonces, se coloca sobre vocales o diptongos, ¿sí? Las vocales pueden ser tanto breves como largas, ¿sí? Y la escritura, ¿sí? Es encima de la vocal minúscula y a la izquierda de la vocal mayúscula, ¿sí? Con los diptongos ocurre que el acento va escrito encima del segundo elemento, de la segunda letra del diptongo, pero se pronuncia en el primero. O sea, en este caso, por ejemplo, yo digo ay y no digo ahí, ¿sí? Esto en notación fonética sería así. A ver. Ay. ¿Sí? Y en mayúscula también. Sobre el segundo elemento, pero pronunciado como si fuese en el primero. Después, con el acento circunflejo ocurre exactamente lo mismo, ¿sí? Se escribe encima de la vocal minúscula y a la izquierda de la mayúscula. Y en el segundo elemento del diptongo. ¿Sí? Y con el grave podemos decir que ocurre exactamente lo mismo que con el agudo. Lo que sí es interesante destacar es que cuando yo tengo una palabra que, por ejemplo, comienza con espíritu y comienza por vocal o diptongo, por lo tanto va a llevar espíritu, y esta vocal o este diptongo están acentuados,
lo que va a pasar es que tenemos que considerar un poco cómo se escribe, ¿sí? Así pues, si yo por ejemplo tengo una vocal que lleva espíritu suave, y si llevara por ejemplo acento agudo o grave, el acento va a estar escrito a la derecha del espíritu, ¿sí? Es decir, yo primero escribo el espíritu y después el acento, ¿sí? Si tiene espíritu áspero, lo mismo, o acento grave también. Y en el diptongo también nos va a ocurrir que, por ejemplo, va a ir se van a colocar encima del segundo elemento del diptongo, pero siempre a la izquierda el espíritu y a la derecha el acento. No ocurre lo mismo cuando tenemos un acento circunflejo con un espíritu, ¿sí? Porque en ese caso va a ir abajo el espíritu y arriba el acento circunflejo, ¿sí? Lo mismo ocurre si fuera un diptongo, ¿sí? O como ya vimos en el caso de Jaima, que es así, ¿sí? Bien, entonces, dicho esto basta con el tema de la escritura. Ahora tenemos que ver cómo vamos a ver la clasificación de las palabras según su acento, ¿sí? Dijimos que el acento agudo se colocaba, puede ser encima de vocales breves, largas o diptongos, ¿sí? El acento agudo en el sentido no tiene restricción. Y hay tres tipos de palabras que llevan acento agudo. Están por un lado las palabras oxítonas, que vendrían a ser como nuestras palabras agudas, ¿sí? Las palabras oxítonas llevan acento agudo en la última sílaba, como es por ejemplo el caso de Uranos, ¿sí? Si yo lo divido en sílabas me queda U, ra, nos. Acento agudo en la última sílaba, palabra oxítona. Después están las palabras paroxítonas, es decir, acento agudo en la penúltima sílaba, ¿sí? Así yo, por ejemplo, tengo la palabra dendron, que significa árbol en griego. De ahí viene, por ejemplo, dendrita, ¿sí? Las palabras paroxítonas, entonces el acento agudo sobre la épsilon, ¿sí? Yo lo divido en sílabas y digo dendron, ¿sí? Palabra paroxítona. Acento agudo en la anteúltima o en la penúltima sílaba. Y finalmente están las proparoxítonas, que consiste en que el acento agudo va en la antepenúltima sílaba, ¿sí? Es decir, vendría a ser como una palabra esdrújula. Y así, por ejemplo, tenemos la palabra anthropos, que significa hombre o ser humano en griego, ¿sí? Las palabras proparoxítonas, eso sí, tengo que destacar que tienen una pequeña restricción. Para que una palabra sea proparoxítona, es decir, para que el acento pueda ir en la antepenúltima sílaba, ¿sí? Yo divido anthropos. La última vocal, ¿sí? Tiene que ser breve, ¿sí? Si esta vocal fuera larga, yo no podría poner el acento tan atrás, lo tengo que correr. Eso ocurre como vamos a ver en la declinación, ¿sí? No importa, vamos a dedicarnos a la clasificación de las palabras según su acento. Entonces así serían el tipo de palabras que llevan acento agudo, ¿sí? Oxítonas, paroxítonas y proparoxítonas. Vamos a ver entonces el tipo de palabras que llevan acento circunflejo. El acento circunflejo, a diferencia del agudo, solamente se puede colocar sobre diptongos o sobre vocales largas, ¿sí? Y hay dos tipos.
están las palabras perispómenas. ¿Sí? Perispómeno viene viene de un verbo griego que es perispao, que es como hacer zigzag. ¿Sí? De hecho, el otro nombre para decir circunflejo es el acento perispómeno. ¿Sí? Las palabras perispómenas llevan el acento circunflejo en la última sílaba, como es el caso, por ejemplo, de kalos. La palabra kalos en griego clásico, así como está con omega, significa bien. ¿Sí? Kalos es una palabra perispómena, acento circunflejo en la última sílaba. Y después tenemos las palabras properispómenas, que llevan el acento circunflejo en la anteúltima o en la penúltima sílaba. Tal es el caso de la palabra doron, que significa regalo, ¿sí? O presente. También otro ejemplo puede ser la palabra jaima, que ya vimos que significaba sangre en griego. ¿Sí? Ahí tenemos un caso de una palabra acentuada con circunflejo sobre un diptongo. ¿Sí? La restricción de las properispómenas, al igual que lo que sucedía con las proparoxítonas, es que la última vocal tiene que ser breve. De lo contrario, el acento va a cambiarse a agudo. ¿Sí? Eso ya lo veremos cuando veamos bien la declinación. Así pues tenemos entonces palabras perispómenas y palabras properispómenas. Ahora por último vamos a tratar el tema del acento grave, que es un poco más, es tal vez un poco más complejo. Básicamente el acento grave, ¿sí? El acento grave se coloca sobre palabras oxítonas que cumplan con dos condiciones. Es decir, la primera condición que tiene que cumplir es que esa palabra tiene que ser oxítona, ¿sí? Como ya lo dije antes, y la segunda condición es que no tiene que ser una palabra aislada o no tiene que ser la última palabra antes de una coma o de un punto. Vamos a ver un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo la palabra kalos con omicron. Kalos con omicron significa bueno, está en masculino. Sí, bueno o bello. Sí, kalos es más bien bello. ¿Sí? En griego clásico, digamos que se da mayor énfasis sobre el significado de bello, y en griego moderno se da más, tiene más preponderancia el significado de bueno. Pero kalos significa las dos cosas, ¿sí? Puede significar bello o bueno. En griego clásico significa más bello que bueno, y en griego moderno más bueno que bello. ¿Sí? Así pues, la palabra kalos, entonces, es una palabra oxítona. ¿Sí? Conserva su acento agudo cuando está aislada, como en este caso, o bien cuando le sigue una coma o un punto. ¿Sí? Después vamos a ver cuáles son los signos de puntuación en griego. Si esto no ocurre, si la palabra no es aislada y no es la última palabra antes de una coma o punto, la palabra oxítona va a llevar acento grave. ¿Sí? Así, por ejemplo, tenemos la expresión para decir bello y bueno, que en griego se dice ¿sí? Fíjense cómo acentúa acá, kalos kai agazos, bello y bueno. ¿Sí? Las tres palabras son oxítonas, pero únicamente la última conserva su acento agudo. ¿Por qué? Porque es la última palabra de frase. En cambio estas, como no son la última palabra de frase, ¿sí? O como no hay una coma o un punto, ¿sí? Van a llevar acento grave. ¿Sí? El acento grave lo que indicaba era la ausencia de elevación en el tono. ¿Sí? De manera que el griego no decía kalos, ka,
sino Kalosca lleva dos. Es decir, el acento grave es un recurso más que. Es un signo ortográfico que da cuenta de un recurso prosódico. ¿Sí? Eso sería todo entonces con la explicación de los acentos. Bueno, para más información tienen el apunte de leer y escribir en griego clásico.